Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre enfermedad pulmonar y es el cáncer de pulmón, algunos aspectos claves para conocer y comprender a qué nos referimos cuando hablamos de esto. De una vez, pues la idea es conocer que el cáncer de pulmón no es solamente una sola entidad, sino es una un diagnóstico que agrupa muchísimas entidades, es decir, no hablamos de un solo tipo de cáncer de pulmón, sino de muchos tipos. Yo soy Fabián Carreño, médico internista, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y del American College of Physicians, y el día de hoy vamos a hablar sobre las siguientes preguntas, tratar de responderlas. ¿Qué es el cáncer de pulmón? ¿Por qué se produce el cáncer de pulmón? ¿El vapeo es seguro en términos de cáncer? ¿Cómo se manifiesta el cáncer de pulmón? ¿Sirve la tamización para el cáncer de pulmón? ¿Y existen alternativas de tratamiento para esta enfermedad? Responder la primera pregunta, ¿qué es el cáncer de pulmón? Es necesario saber que es un tumor primario del pulmón, es decir, es un tumor que se produce de entrada y de una vez en el pulmón. Es decir, de acá queda descartada la enfermedad metastásica de otros tipos de tumores que por alguna razón llegan al pulmón a hacer nicho o a hacer metástasis propiamente dicho. Hablamos de que es una enfermedad heterogénea. No es un solo tipo de cáncer de pulmón, sino muchos tipos, muchas causas que tienen diferentes vías en común y como vamos a ver más adelante, cosas que los hacen similares y agentes causales similares, pero también esto de la heterogeneidad nos hace pensar que también es una enfermedad que requiere individualizarse para lo que es su diagnóstico y su tratamiento, sobre todo el tratamiento. Es una enfermedad que se origina en las vías respiratorias bajas, un tumor que se origina o en la tráquea, en los bronquios o propiamente en el parénquima pulmonar. Podemos clasificar el cáncer de pulmón en dos grandes grupos. El grupo microcítico o de células pequeñas que tiene un origen neuroendocrino, es decir, que se origina en células o en organismos o en un tipo especial de células que se encarga de producir ciertas hormonas. Por ende, este tipo de cáncer microcítico nos hace tener un pronóstico distinto y un tratamiento distinto. Corresponde al 13% de los tipos de cáncer. Por fortuna, no es el más frecuente. Por otro lado, tenemos el cáncer que llamamos no microcítico, es decir, tumores que son diferentes entre sí, pero que se pueden agrupar en que no comparten un origen neuroendocrino, es decir, que no producen ciertas hormonas. Y en estos grupos podemos agrupar el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, el carcinoma o el cáncer de células grandes, los sarcomas y entre otros. Y en este grupo de no microcíticos encontramos que cerca del 85% de los tumores de pulmón corresponden a estas entidades. Como pueden observar en esta diapositiva, el cáncer de pulmón en el mundo tiene diferentes frecuencias, diferentes incidencias, diferentes presentaciones. Y vemos en este mapa donde está coloreado con un azul más intenso, donde están las áreas que tienen mayor incidencia de cáncer, es decir, donde se presenta más frecuentemente el cáncer de pulmón. Nuestro país, Colombia, se ubica en un color un poquito más tenue, donde básicamente tenemos una incidencia cercana entre el 8 y el 17 casos por cada 100.000 habitantes. No es la principal causa de tumores en Colombia, pero es una entidad importante. En nuestro país vemos que el cáncer de pulmón se presenta en cerca de el sexto lugar de aquellas personas que tienen cáncer, ocupando el primer puesto tanto para hombres y mujeres, el cáncer de próstata, mama, colorectal, el cáncer de cervix, el cáncer de estómago y después de eso tenemos el cáncer de pulmón. Diremos, bueno, esto realmente es algo que no es tan frecuente, pero quiero que nos centremos en esta otra estadística de Colombia.
hablamos de dos conceptos. Un concepto de lo que es la incidencia, es decir, la aparición de cánceres nuevos, tumores nuevos, y la mortalidad. En rojo se encuentra esa barra para los diferentes tipos de cáncer, tanto para hombres al lado izquierdo como para mujeres al lado derecho. Y quiero que nos centremos en esto. Por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una alta incidencia, pero relativamente una baja mortalidad. Es decir, diagnosticamos muchas personas con cáncer de próstata, pero pocas se nos mueren. Igual sucede con el cáncer de mama. Muchas mujeres con cáncer de mama, pero pocas se nos mueren. Con el cáncer colorectal se vuelve un poquito más pareja la línea, pero aún así podemos decir que hay una sobrevida importante, es decir, hay personas que sobreviven al cáncer mayoritariamente. Mientras que en el cáncer de estómago y pulmón, las líneas se van volviendo mucho más parejas, de tal manera que si comparamos lo que es incidencia y mortalidad comparado con otros cánceres, seguramente el cáncer de pulmón, viendo esta gráfica, corresponde a uno de los tumores que más tiene mortalidad. Por ende, es mucho más importante hacer diagnósticos tempranos para poder intervenirlos y mejorar este pronóstico de la enfermedad. Y teniendo esto en cuenta, pues preguntémonos, ¿por qué se produce el cáncer de pulmón? Y devolvámonos un poquito a ese mapa que veíamos en el mundo. ¿Qué hace que hayan países en el mundo que tienen una alta incidencia de cáncer y que hayan países donde de pronto, como el nuestro, no hay una alta incidencia de cáncer? Y definitivamente impacta la presencia o la exposición a los carcinógenos. Y típicamente veíamos que los países que más tenían cáncer de pulmón son aquellos países que llamamos desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia, típicamente. ¿Por qué? Porque en estos países las personas tienen mayor consumo de tabaco. Y esto lo quiero resaltar porque el tabaco es el principal agente productor de cáncer. Cuando evaluamos qué compuestos tiene el tabaco para generar cáncer, los podemos clasificar en diferentes sustancias químicas que obviamente no solamente y están exclusivamente en el tabaco, sino también en otros tipos de sustancias químicas. Pero el tabaco nos lleva directamente esto hacia el pulmón, a inhalar estos vapores. Y aquí tenemos típicamente los hidrocarburos policíclicos aromáticos, las aminas aromáticas, los derivados del nitrógeno, los aldehídos, los hidrocarburos volátiles, los compuestos orgánicos como el cloruro de vinilo, el óxido de etileno, los metales como los radioisótopos del polonio, los compuestos inorgánicos como el arsénico, el radón radioactivo que típicamente se encuentra en las minas y los compuestos quinólicos. Y típicamente, ¿por qué se hace tanta mella en estos compuestos que son aromáticos? Aromático porque finalmente son sustancias que se inhalan fácilmente y que comparten un mecanismo de daño sobre las células, no solamente por su aroma, sino porque su compuesto químico aromático hace que sea mucho más fácil dañar el ADN nuestro, porque tienen una composición muy similar a sustancias propias del organismo, por lo cual las células de nuestro cuerpo pueden asimilarlo y creer falsamente que son compuestos naturales y lo que van a hacer por el contrario es dañar el ADN y generar mutaciones que van a predisponer para tener cáncer. Entonces, agrupando todos estos factores de riesgo, podemos decir indudablemente que el tabaquismo, tanto de primera como de segunda mano, está relacionado con entre el 80 al 90% de los cánceres. Después tenemos otros componentes como el radón, típicamente en aquellas personas que se exponen al radón en la minería, y la exposición a las fibras, como es esta que está en el asbesto, que típicamente las conocemos en nuestras tejas de asbesto. ¿Por qué se produce el cáncer de pulmón relacionado con tabaco? Y al hablar de tabaco vemos esta imagen que es muy llamativa, que son un montón de colillas de cigarrillo que si nos ponemos a contarlas,
Créanme que aquí hay por lo menos 2 o 3 paquetes de cigarrillos. En esta imagen donde hay muchas colillas, es decir, en todo esto, estos desechos, podemos ver por mucho 2 o 3 cajetillas de cigarrillos. Y tenemos personas que cuanto más fuman, cuanto más de una cajetilla al día se fumen, tienen mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. Y vemos que estos riesgos se han medido. Existe un índice que se llama el índice tabáquico, es decir, la cantidad de cigarrillos fumados por el tiempo que ha fumado dividido sobre la cantidad de cigarrillos que trae un paquete, que aproximadamente son 20 cigarrillos. Cuando este índice sobrepasa los 20, o algunos autores describen que 30 paquetes al año, hablamos de que existe un alto riesgo de cáncer de pulmón. Es importante que en los hombres que fuman tienen un riesgo aumentado mayor que incluso las mujeres fumadoras para tener cáncer. Cerca de un 17% de los hombres fumadores tienen riesgo de tener cáncer, mientras que las mujeres fumadoras un 12% de cáncer. Si comparamos esto con un riesgo de cáncer en personas no fumadoras, hablamos de un riesgo basal del 1.5%, es decir, hablamos que el cigarrillo incrementa en hombres 17 veces, casi 17 veces ese riesgo de tener cáncer, mientras que en mujeres lo incrementa 12 veces, es decir, no es una cifra despreciable y finalmente debemos tenerlo en cuenta y eso es el primer mensaje que quiero dejar con esta charla. Cero tabaco, porque el tabaco, tanto primera, segunda mano, pueden incrementar el riesgo de cáncer. Y ojo que segunda mano también es importante, porque segunda mano es ese tabaco, es ese humo de cigarrillo que inhalamos de una persona que está fumando. Bien, vamos entonces a seguir con esta pregunta y es si el vapeo es seguro en términos de cáncer. Porque pues listo, la industria del tabaco reconoce que el cigarrillo está relacionado con la aparición de cáncer, pero ahora existen unos dispositivos muy variados, muy bonitos como estos que vemos acá, que nos venden humo, nos venden nicotina y nos venden sustancias aromáticas que estamos inhalando y llevando directamente a nuestros pulmones. Entonces la industria del tabaco nos dice, no, pues sí, el tabaco es muy malo, el cigarrillo es muy malo fumado, pero entonces aquí tenemos estas otras sustancias que no tienen ninguna evidencia hasta el momento de que produzcan cáncer, pero veamos, ya se ha demostrado que estos vapeadores contienen derivados de la nicotina, especialmente la nitrosnornicotina, la nitrosamina y la acetona, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados y aldehídos y otros compuestos orgánicos complejos que son de los mismos agentes que están ocasionando el cáncer y que veíamos en 2 o 3 diapositivas antes. Entonces estamos hablando de que es la misma cantidad y misma composición de sustancias químicas que son potencialmente productoras de cáncer en un empaque distinto y quizás sin combustión. Pero ahí están los mismos componentes que podrían eventualmente producir cáncer. La evidencia sí es insuficiente para demostrar el riesgo, pero al igual que pasó con el cigarrillo, tuvieron que pasar cerca de 30, 40 años para poder demostrar que el cigarrillo producía cáncer. Pero entonces la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que aparezcan todos esos casos para poder decir si teníamos razón? Entonces, la evidencia es insuficiente para demostrar el riesgo y decir con números, sí, incrementa tanto el riesgo, pero seguramente los casos irán apareciendo con el tiempo y veremos que esto podría ser un problema también a largo plazo. Cuando hablamos de por qué estas sustancias producen cáncer, tenemos que pensar que existen diferentes mecanismos a nivel de las moléculas, de las células, de las vías respiratorias para provocar cáncer. Y tenemos que típicamente estos nombres raros, estas abreviaturas raras que ven acá, no son más que los nombres de los sitios donde estas sustancias químicas generan problemas e interrupciones, especialmente en los factores de crecimiento o los receptores de los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, provocan también traslocaciones de algunos genes implicados en el crecimiento celular,
activación de oncogenes, es decir, que hacen que las células crezcan indiscriminadamente sin ningún control, la inactivación de genes que hacen la inactivación de genes que son supresores de los tumores, como la P53, el PT, que lo que hacen es disminuir o autorregular las células para que no se salgan de control y generan también cambios epigenéticos, es decir, en las células generando que ocurran cambios como la deacetilación de las histonas o la metilación del ADN, que es decir, cambian la conformación de la expresión de algunos genes que pueden estar relacionados con el cáncer. En esta diapositiva vemos cómo existen la comparación de dos tipos de tumores y la presencia de estas mutaciones. Esto es a manera solamente ilustrativa, no nos compliquemos con eso, pero básicamente al lado izquierdo tenemos los adenocarcinomas y al lado izquierdo el carcinoma de células escamosas, que estos son un tipo de células no microcíticas, es decir, tumores pulmonares, cáncer de pulmón no microcítico, el adenocarcinoma y la de células escamosas. Y vemos cómo son dos perfiles completamente diferentes de mutaciones que van a generar o estar implicados en estos mecanismos de cáncer. Entonces, esto es importante porque existen dianas terapéuticas, es decir, medicamentos que van dirigidos específicamente contra cada uno de estos problemas o estas alteraciones en las vías que seguramente en un futuro no muy lejano estarán implicados para el tratamiento de la enfermedad. En esta gráfica vemos cómo existen diferentes tipos de células de acuerdo a donde nos encontremos en la vía respiratoria. Esto es como haciendo un zoom grandísimo para ver las células y tenemos al lado izquierdo el lumen bronquial, es decir, la luz de los bronquios, y al lado derecho los alvéolos. Vemos cómo tenemos diferentes tipos de células de colores, unas que son con cilios, es decir, con pelitos, y cómo a partir de cada uno de estos tipos de células se pueden formar tumores. Por ejemplo, aquí vemos las células neuroendocrinas, que como ya les mencionaba, son células que producen hormonas. De ellas, cuando existen alteraciones en estas células, se pueden producir tumores de célula pequeña o cánceres de célula pequeña. Por otro lado, en los tumores de células basales, las células basales se pueden generar tumores de tipo carcinoma de células escamosas. Y por otro lado, cuando hay alteración en las células alveolares tipo 2, es decir, que son las que producen moco, se pueden provocar los adenocarcinomas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la célula que se vea afectada por estos agentes, puede provocar un tipo de cáncer. Por esto es tan heterogéneo, porque en la vía respiratoria tenemos diferentes células, diferentes orígenes que pueden dar a los tumores. En resumen, ¿qué se debe hacer para producir cáncer? Acumular mutaciones en la regulación del ciclo celular, que es el que permite que la célula no crezca desaforadamente. Mutaciones en protooncogenes y genes supresores de tumores, es decir, genes que favorecen el crecimiento de los tumores y genes que disminuyen la supresión de los tumores, es decir, favorecen que crezcan. Trastornos en el proceso de la reparación del ADN, es decir, que si se daña el ADN, el cuerpo no puede repararse. Luego aumenta el riesgo de que se crezcan células defectuosas. Aumenten la expresión de factores de crecimiento y angiogénesis. Y esto es importante porque los tumores están llenos de vasos sanguíneos y estos factores de crecimiento hacen que crezca el tumor rápidamente y que cree propios vasos sanguíneos. Evita la apoptosis por mutaciones de genes anti y proapoptóticos, es decir, apoptosis significa la muerte de las células cancerosas, es decir, tenemos una alteración donde se disminuye la autorregulación y la liquidación por parte del cuerpo de estas células defectuosas. Hay un aumento de la actividad de la telomerasa y cuando hablamos de telomerasa estamos hablando de mecanismos dentro del cuerpo que evitan que el ADN defectuoso sobreviva. Entonces permite que el ADN defectuoso siga viviendo más allá de su vida útil. Y favorece la invasión tisular y la metástasis, es decir, favorece que el tumor crezca y vaya invadiendo y migre hacia otros órganos. Cuando se acumulan estas mutaciones que generan todos estos problemas en estas células, no lo hacen gratis, lo hacen
porque hay una exposición a agentes carcinógenos, es decir, agentes que provocan cáncer, es decir, cualquiera de estas cantidades de sustancias que mencionábamos que estaban relacionadas con el cáncer. En esta gráfica no nos vamos a detener mucho, pero es para que vean un poquito cómo estas abreviaturas están influenciadas. Por ejemplo, esto se llama un factor de crecimiento aquí en esta gráfica A y cómo las mutaciones en diferentes puntos pueden llevar a que surja un carcinoma tipo, un cáncer tipo adenocarcinoma, es decir, un cáncer de tipo célula no pequeña. Cómo hay problemas en el reordenamiento del ADN, cómo hay problemas en la diferenciación de las células neuroendocrinas para producir cáncer de células pequeñas, cómo también tenemos problemas de la respuesta al estrés oxidativo que nos permite que las células puedan degradarse, se puedan morir las células cancerosas y que tempranamente se evite su crecimiento, como también hay problemas en esta figura E de la regulación del ciclo celular, es decir, se hace que la célula crezca y crezca y crezca sin ningún tipo de regulación y cómo hay problemas en la transcripción y las modificaciones del nucleosoma. Y esto básicamente se traduce en que haya ADN defectuoso que se permita expresar o que se suprima para que las células sean defectuosas y se produzca el cáncer. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de pulmón? Pues básicamente tenemos síntomas locales y síntomas generales de los tumores. Esto, pues como vemos, no es un solo tipo, sino diferentes tipos. Lo más típico es la presencia de tos, especialmente cuando hay un cambio en su carácter, que antes era sin flema y luego se volvió con flema, que era con flema sin sangre y luego empezó a tener pintas de sangre. Esto quiere decir que se están rompiendo los vasos sanguíneos y que hay algo que llamamos hemoptisis, la falta de aire porque el tumor disminuye la cantidad de espacio que hay para hacer el intercambio de gases, dolor en el pecho cuando invade sustancias, o perdón, cuando invade estructuras que, como la pleura, como el espacio la tela que recubre el pulmón, la presencia de neumonía porque obstruye los bronquios y favorece el crecimiento de bacterias, la presencia de disfonía, lo que llamamos ronquera, problemas para pasar alimentos y algo que son síndromes como el síndrome de vena cava superior, y es que se tapan las venas que van llegando al corazón y se produce una hinchazón de la cara y se produce una disminución de lo que es el retorno de las venas hacia el corazón, y algo que es el síndrome de Horner, donde tenemos problemas para la sudoración en la cara y caída del párpado del lado afectado. Síntomas generales, cosas inespecíficas como dolores de articulaciones, debilidad, sobre todo la pérdida de peso, la presencia de trombos en sitios distantes, trombosis de las venas, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos en las manos, en la piel, es decir, aparición de manifestaciones raras en otros órganos como la piel, ya les mencionaba, el síndrome de desgaste, que básicamente es una pérdida de más de un 15% del peso inicial asociado con debilidad y con sudoración, el síndrome del agotamiento también, problemas del control del sodio, como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, problemas de producción de hormonas, como el síndrome de Cushing, es decir, las personas aumentan de peso, se ponen la cara como en algo que llamamos en luna llena, muy rellenitas, el aumento en los niveles del calcio, problemas neurológicos como el síndrome de Lambert-Eaton, y la retinopatía o problemas en fases avanzadas o problemas en los tipos neuroendocrinos de encefalopatía, es decir, se pierde la conciencia y hay problemas para conectarse con el medio. De pronto esperar a que aparezcan estos síntomas puede ser muy tarde porque como ya nos imaginamos, de pronto para que estén, ya el cáncer o está muy grande o ya sangró o de pronto es un tumor que ya está generando compromisos en otros órganos. Entonces, sirve tamizar el cáncer de pulmón y pues aquí tenemos un estudio donde se evaluaron
mucha evidencia de pequeños estudios en algo que llamamos las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y se demostró que en personas que tenían alto riesgo para desarrollar tumores como el tabaco, eh, deberían tener una tamización con algo que es la tomografía computada de pulmón de baja dosis, es decir, dándole poquita radiación a ese pulmón para poder ver si existen o no existen lesiones sugestivas. Y esto tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 87%. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no se le va a escapar sino el 3% de casos de tumores de cáncer y de el 100% de personas que pueden salir positivas para tumor, solamente cerca de un 13% pueden ser falsos positivos. Eso quiere decir este dato. De tal manera que, como es tan bueno, es necesario implementarlo. Y estas son diferentes recomendaciones que tenemos desde diferentes sociedades científicas, sobre todo en Norteamérica. Y en el 2021 está esta del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, donde recomienda esta tomografía para personas asintomáticas entre 50 y 80 años, ojo, con antecedente de tabaco de más de 20 paquetes años y adultos que son fumadores actuales o dejaron de fumar hace menos de 15 años. Es decir, el efecto del cigarrillo puede durar hasta por 15 años. Y la otra cosa que recomiendan ellos es que suspender las pruebas de detección cuando ya hayan pasado 15 años y la persona haya estado sana desde que dejó de fumar. Este otro grupo de trabajo canadiense recomienda algo similar, no hasta los 80, sino hasta los 74 años, con un punto de corte más alto, 30 paquetes año de fumar, y se sigue manteniendo la recomendación de los 15 años de exposición al tabaco. Estas recomendaciones de la Red Nacional Integral de Cáncer del 2024 también recomienda sin límite superior, por encima de los 50 años, sí, aquellos que han tenido más de 20 paquetes año, la detección con la tomografía de pulmón de baja dosis, y no se recomienda realizar en personas de menos de 50 años o con antecedentes de tabaco de menos de 20 paquetes año. Y aquí tenemos la recomendación, quizás la que me parece más completa, que es la del Colegio Americano de Médicos del Tórax, donde ellos recomiendan ofrecer un tamizaje para personas sin síntomas, ojo, asintomáticas entre 55 hasta los 77 años, con antecedente de tabaco más de 30 paquetes año y adultos que actualmente fuman o dejaron de fumar hace menos de 15 años. Se podría considerar hasta los 80 años el tamizaje con esta tomografía, si existe tabaco más de 20 paquetes año, no 30, sino 20, y se ha dejado de fumar hace menos de 15 años. Podría también ofrecerse la tomografía de baja dosis de acuerdo a otros criterios médicos, donde se considere que se puede tener un beneficio neto alto, es decir, donde existen otras exposiciones concomitantes, quizás antecedente de familiar de tabaco en segundo grado, segunda mano, el tabaquismo, o porque exista también antecedente familiar de cáncer de pulmón. Y definitivamente no recomiendan la radiografía de tórax ni la citología de esputo para tamizar cáncer, es decir, no sirve la radiografía, toca tomografía de baja dosis, y definitivamente no la recomiendan en pacientes que fuman menos de 20 paquetes años o son menores de 50 años o son muy mayores, mayores de 80 años o que dejaron de fumar hace más de 15 años, porque pues sus beneficios pueden no ser pues como suficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el tema de la sobrevida, el tema de que menos de 50 años pues no es tan frecuente y las personas que han dejado de fumar más de 15 años, su riesgo, como quien dice, baja. Entonces, rápidamente, no es el objetivo propio de esta charla, pero vamos a hablar si existen alternativas de tratamiento luego de que se identifique. Y pues sí, definitivamente se hace bajo el sistema TNM, tamaño del tumor, los nodos linfáticos comprometidos y las metástasis. De acuerdo a esto, se define el estado y si tiene criterios de cirugía. Exámenes complementarios son necesarios para evaluar si hay compromiso en otros órganos como metástasis, compromiso de cuello y cerebro de acuerdo con tomografía, resonancia o el PET-CT. Y ensayos, de acuerdo a los estados clínicos, se han hecho diferentes ensayos clínicos que han permitido que podamos clasificar el cáncer
de acuerdo a al pronóstico. En temprano, en estado 1 y 2, localmente avanzado en estado 3 y metastásico sería un estado 4. Entonces aquí tenemos en esta gráfica el tratamiento que se emplea más frecuentemente en estados tempranos, localmente avanzados o metastásicos. En estados tempranos, la cirugía definitivamente es una opción con linfadenectomía, es decir, se le sacan esos ganglios que estén por ahí sospechosos. Y posteriormente hacer la quimioterapia que puede ayudar a reducir el tamaño del tumor y hacer, en teoría, curativo. Cuando hablamos de carcinomas o cánceres localmente avanzados, la cirugía sigue siendo una opción. Se propone la linfadenectomía, es decir, sacar los ganglios solo en estados un poquito avanzados, pero un poquito más tempranos, como el estado 3A, y que no tienen un gran compromiso de nódulos. La quimioterapia con estos medicamentos podría considerarse y también hacer una quimioterapia antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor. También se puede proponer en estos casos la radioterapia sincrónica o secuencial y una terapia nueva que es la inmunoterapia que ayuda al sistema inmune a reducir la actividad del tumor. Y cuando ya hablamos de enfermedad metastásica, lastimosamente hay pocas alternativas, pero la alternativa que hay es la quimioterapia con fines paliativos, que nos va a ayudar a disminuir el tamaño o el crecimiento de estos tumores, especialmente con la combinación de estos medicamentos, el cisplatino, la gencitabina, la vinorelbina, el placlitaxel o el docetaxel. Pero pues considerar que en estos casos nuestro objetivo quizás no es curar, sino más bien dar un poco más de sobrevida, de pronóstico para que las personas pues puedan vivir un poco de tiempo más, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos todo el resumen. Existen unas nuevas terapias en algo que conocemos la terapia dirigida para adenocarcinomas. Hay algo muy importante que es lo que les mencionaba al principio con esto de las mutaciones de estos factores de crecimiento. Existen unos medicamentos que llaman los inhibidores de la tirosina quinasa, como el erlotinib, el gefitinib, el afatinib y el osimertinib. Estos medicamentos inhiben o bloquean esta vía de este factor de crecimiento, haciendo que los tumores no crezcan tanto. Y por otro lado tenemos la inmunoterapia, que son estos anticuerpos que van a favorecer que no crezcan tanto las células tumorales y puede servir como rescate cuando ha fracasado la quimioterapia de primera línea. Entonces, para recordar y llevar a casa, el cáncer de pulmón es una entidad frecuente con una mortalidad alta, peor que el cáncer de próstata, que es mucho más frecuente, peor que el cáncer de estómago y peor que el cáncer de mama. Las detecciones tempranas van a favorecer un tratamiento oportuno y quizás mejorar la sobrevida. El uso de la tomografía pulmonar de baja dosis en personas de alto riesgo que fumen, ojalá más de 20 o 30 paquetes años, mayores de 50 años y quizás hasta los 80 años, pueden permitir detectar el cáncer en personas que son asintomáticas. Entonces, esto es importante en personas que ya fuman. Pero la prevención es fundamental, cero tabaco y seguramente también cero vapeo. ¿Este será el problema del futuro? Entonces lo veremos. Bueno, muchas gracias por su atención y pues aquí están mis redes sociales si desean seguirme. Feliz día para todos. Chao, chao. Bueno, pues cuando hablamos de la incidencia de cáncer que viene a ser mayor en hombres que en mujeres, muy probablemente esté relacionado porque los hombres no solamente están más expuestos al tabaco, sino que de entrada ya tienen otros acúmulos, otras profesiones, otras condiciones que ya de entrada los hacen exponerse más a estas sustancias químicas, ¿sí? De pronto quizás por el tema laboral los hombres se exponen un poquito más. Y la otra cosa es que definitivamente existe un efecto protector que tienen las mujeres, que son los estrógenos y que son todo lo que las hace mujeres, los que las hace bellas, los que las hace tener su esencia, que son las hormonas sexuales. Eso protege frente al cáncer. Por eso, cuando hablamos de cáncer en la mujer, el cáncer en la mujer se incrementa después de los 50 años, típicamente, es decir, después de que se va la menstruación, de que llega la menopausia, porque se pierde ese efecto protector de los estrógenos. Entonces, ese es otro
factor que podría estar jugando para que tengamos mayor incidencia en hombres que en mujeres. Bueno, pues realmente, como ya lo mencionaba, ¿qué tan efectivo puede ser el tratamiento? Depende del estado en el cual se encuentre. Lastimosamente, la mayoría de los tumores los encontramos en estados localmente avanzados o metastásicos. Esto indudablemente hace que cuando veamos las dos curvas, veamos una curva de incidencia mucho más cercana a la de la mortalidad que, por ejemplo, en cáncer de próstata. Es decir, cuando lo estamos detectando muy, muy, muy tardíamente. Pero básicamente en las personas que están en estados tempranos o estados locales, el éxito de las terapias pues puede ser incluso curativo. Eh, pues eso depende del tumor. Entre más pequeño sea, pues es mucho más efectivo, cercano entre un 40 un 50%, pero pues básicamente eso depende del estado del tumor para hablar de curación. ¿Sí? Lo mismo pasó hace poco más de 70 años, más o menos, como sobre los años 50, 40, 50, incluso un poquito antes, como los años 30, cuando todas las tabacaleras hablaban, hasta los médicos fumaban y eso era el boom, mejor dicho, el hombre que no fumaba no era hombre y la mujer que no fumaba no conseguía marido. Entonces, eso es muy importante y contra los estereotipos es muy difícil, como quien dice, jugar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser racionales. Y para los jóvenes, ¿qué podemos decirles? Pues finalmente, sí, hay muchas conductas que somos libres de tener, hay muchas conductas que podemos decir, no, hombre, pues si usted quiere vapear, vapee, pero los efectos sobre la salud son claros. Tiene tóxicos, tiene hidrocarburos aromáticos, tiene todas estas sustancias que son productoras de cáncer ya demostradas y pues finalmente es cigarrillo disfrazado de algo inocente en un vapor que es de color bonito y hasta sabor rico porque es aromático. Entonces, pues básicamente, de pronto para entrarle con la evidencia y decirle, no, es que eso está más que demostrado que produce cáncer, no. Pero lo mismo pasó hace 50, 70 años. Entonces, casi que estamos hablando de que vamos para allá, ¿sí? Entonces, pues yo creo que hay que ser racionales y si el río suena, piedra lleva y pues indudablemente tratar de contrarrestar toda esta propaganda porque es una cuestión de propagandas que es muy difícil realmente contra las tabacaleras. Es una cosa que se vuelve muy compleja donde hasta las tabacaleras tienen un lobby fuerte en algunas sociedades científicas internacionales y presionan para que digan cosas contradictorias y patrocinan estudios, patrocinan ensayos clínicos e incluso pues se pueden llegar a conclusiones que puedan ser beneficiosas para ellas. Eso es como las patentes. Después de que se les vence el cierto tiempo, ya les produjo dinero, pues van hacia el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, pues es más un tema de políticas públicas, es más un tema de proteger a nuestros jóvenes y de entrar en conciencia de estos riesgos que acarrean para la salud. La contaminación ambiental, sí, indudablemente sí, especialmente en países también muy desarrollados y por eso también lo tiene que ver como en la China en la incidencia de cáncer de pulmón no es tampoco baja, es cercana a los rusos y a de pronto los Estados Unidos, los países desarrollados, quizás de pronto no solo por el tema del tabaco, el cigarrillo, sino porque la contaminación ambiental hay todos estos tipos de sustancias aromáticas, estos hidrocarburos eh, y las ciudades más contaminadas, pues es innegable que se incrementan las enfermedades respiratorias. Y claro que sí.